el diamante está en tus manos. Nos toca ver el aspecto, comprender que el nirvana está ahora, está aquí, que ese diamante que buscas afanosamente ya está en tu mano. Y parafraseando la metáfora de Gram, Papaji, te dije, abre tu mano, ahí está el diamante. Y mucha gente abrió y dijo, mi mano está vacía, no hay nada. Ese es el diamante, la nada, Sunya, el vacío. Lo vamos a explicar naturalmente. Vacío, silencio. Y hablamos, hicimos la pregunta, ¿por qué buscas o qué buscas? ¿Qué se te ha perdido? ¿Qué buscas si nada se te ha perdido? ¿O por qué buscas lo que no se te ha perdido? Y ahora profundizaremos en aquella liberación, aquella salida del sufrimiento, porque este mundo es problemático, sufriente. Este es el llamado samsara, el ciclo de nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, con sus matices, seguramente con sus tiempos de alegría, de placer, ¿no?, que tiene la vida, el propio nacimiento, la juventud, los éxitos, el amor, las realizaciones, los proyectos de los sueños, las metas. Pero tarde o temprano se acaba, la polaridad aparece, el nacimiento, la muerte, la juventud, la vejez, la salud, la enfermedad, el éxito, el declive, están ahí. Entonces, comprendiendo esa especie de sinsentido de todo esto, es que el Buda y otros grandes maestros, seres iluminados, dicen, esto no puede ser todo, tanto vivir y sufrir y afanes y rigores de la vida para terminar así, entre la vejez, la enfermedad y la muerte. No, si es así no quiero, dijo el Buda. Si es que dejó sus palacios, dejó todo y se puso a buscar. Y es donde a través del silencio, a través de la meditación, llega a encontrar, a descubrir el sentido de todo. Y él dice, nos da el mensaje de su experiencia, la clave. Dice, dentro de uno está, siempre ha estado, porque el fundamento de nuestro ser es, él llama Anatman, el no ego, el no yo, el vacío, al núcleo, al centro. Otras escuelas le llaman el yo verdadero, el yo real. Es cuestión de términos a fin de cuentas. La cosa es que a través del silencio tú vas a descubrir dentro de ti aquella naturaleza que no perece, que no envejece ni muere. Vas a conocer, la única puerta de acceso es el silencio. De otra forma lo dicen otras culturas. Callad y sabed que yo soy Dios. Está hablando del silencio. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que significa nirvana, por ejemplo? Nirvana, curiosa, su raíz viene, nir significa no, vana movimiento.
Nirvana, no movimiento. Es ese estado mental que no se perturba por nada, imperturbable. ¿Qué es el samsara, a final de cuentas? ¿Cuáles son los fundamentos para salir de este samsara? ¿Qué es el samsara? Porque hablamos y hablamos del samsara. Hay veces uno dice, es un término, no una palabra, un vocablo de otro, de otra cultura. No hay traducción, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, psicología, psique viene del griego. No hay otra forma de poner la palabra psicología. Ya nos hemos familiarizado, pero en realidad viene de otro idioma y así por el estilo. Entonces, ¿quieres saber qué es el samsara? De un modo, a grosso modo, ¿qué te digo? Por ejemplo, tú has visto la obra El proceso de Kafka. Bueno, ese es el samsara. Y si no, como dice, siempre que estés realizando trámites absurdos, ¿no? Difíciles, engorrosos, o cuando ves que las cosas no caminan, tienes problemas económicos, sientes que no te comprenden, sientes que hay veces como que la existencia, no, la vida no tiene sentido. Acuérdate del samsara, este problemático samsara. Este valle de lágrimas es el samsara, donde todo se enreda, todo se complica, ¿no? Como que se va volviendo difícil. Vas avanzando y le empieza la edad, el cuerpo empieza por ahí a tener sus dificultades, los hijos tienen sus problemas, los hermanos por aquí, los padres se van, ¿no? Los padres se van. Bueno, todo esto es característico del samsara. Este miércoles vamos a ver todo lo que es este samsara. Samsara significa las rondas o la rueda ¿no? de nacimientos, muerte, nacimiento, muerte, esta rueda. Se dice que por innumerables existencias he transmigrado en el samsara buscando, sin encontrar, el constructor de esta casa. Nacer una y otra vez es sufrimiento. Constructor de la casa, te he encontrado. No volverás nuevamente a construir esta casa. Todas tus vigas están rotas, el techo destruido. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado, lo no condicionado. He realizado la destrucción del deseo, del apego. Esto lo dijo nada menos aquel que descubrió la forma de salir de este absurdo, de esta ronda absurda de nacimientos y muertes. Me refiero al gran Gautama Buda, ¿no? Y Tilopa, el maestro del Tíbet, ¿qué dijo? Así es como es en el samsara. Todo el mundo está corriendo tras cosas ilusorias y siempre están tratando de agarrar algo que no está realmente allí. Este es el problema del samsara. Entonces, de lo que se trata es de vivir verdaderamente nuestro ser, lo que somos, ese ser eterno, indestructible, inmortal. Vivir a plenitud el ahora y el aquí eterno. Y esto implica salir del samsara. Y la puerta de salida, obviamente, es el silencio, la meditación. Ya te dije, nirvana proviene de esta raíz, donde nir es no, vana, conocimiento, es ese estado mental que no se perturba con nada. El nirvana es la vía de salida del samsara, ¿no? De este ciclo de renacimientos. Sabemos, nacen y cada vez que nacen mueren y cada vez que mueren nacen, un ciclo perpetuo de muchas vidas, a menos que detengamos el proceso, ¿no? Despierta ya, despierta ahora, en este preciso momento. Y te digo,
Sí, hablamos, vamos a hablar, invitamos, todo lo que quieras, samsara, nirvana, lo que gustes. Pero si en este instante no estás presente, si en este instante no sientes mínimamente el aliento que ingresa y el aliento que sale, si no haces mínimamente eso, si no tienes la mínima conciencia de tu rostro, de tu columna, si no tienes la mínima percepción de tu energía interna, entonces no estás. Y vamos a formar parte del grupo de los habladores, de gente que está hablando del despertar dormidos. Entonces, hagamos el movimiento. Y digo hagamos porque comienzo por mí. Me doy cuenta, ahora, en este instante, y me doy cuenta que es ahora. La entrada a ese otro estado, a eso que llamamos liberación del sufrimiento, paz, o como es ahora. ¿Ah? Es ahora, eso que llamamos iluminación, que es liberación del sufrimiento, de la problematización, alcanzar ese estado de paz, de dicha, que nos corresponde por derecho propio, es ahora, es no ego, no tiempo. Ya bien lo dijo en Buda, es el final del sufrimiento. Y también, repito lo que ya dije la semana pasada, pero para los que recién escuchan, como dice el gran maestro contemporáneo Eckhart Tolle, el sufrimiento necesita tiempo. El sufrimiento no puede sobrevivir en el ahora. Necesita tiempo. Y Hakuin, el gran maestro sufi, decía, un maestro zen, Jalaluddin Rumi es el maestro sufi. Hakuin, un maestro zen, decía, a este instante, preguntaba, ¿le falta algo? El nirvana es aquí mismo, ahora, delante de tus ojos. Este lugar, el paraíso de Buda, ahora, aquí. En concreto, la cosa es simple. Tú y yo somos humanos, vivimos la condición humana, hemos nacido y según varían nuestras edades, hemos tenido una serie de experiencias, vivencias, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, y ya vamos algunos entrando a la madurez. Hemos vivido una serie de experiencias y tenemos cualquier cantidad de cicatrices, herida de guerra se le llama a esto. Y entonces, en mi caso, felizmente, desde los 15, 16 años, yo empecé a buscar, aunque aún antes, yo me acuerdo que en el colegio, a los 12 años entré a la biblioteca, 13 años o 12, por ahí, entré a buscar un libro. Me interesó el yoga y leí los Yoga Sutras de Patanjali. Por supuesto que no entendí absolutamente nada, pero no había nadie que me enseñe. Pero ya lo tuve en mis manos y por ahí empezó ese movimiento. Y eso no garantizó nada. ¿Por qué? Porque ahí vino todo un proceso existencial, venía de una situación disfuncional, problemática, en fin. La cosa es que lo que busqué desde siempre fue cómo tener paz interior. Me acuerdo que a los 17 años preguntaba a la gente, ¿qué es lo que da paz? ¿Qué es lo que da seguridad, tranquilidad? El 99% de respuesta fue el dinero. Un 1% me dijo la sabiduría. Entonces yo intuí que era la sabiduría porque mucha gente que tenía dinero no tenía paz interior. Entonces de algún modo empecé a jugar esa carta, pero por supuesto pasé las diversas experiencias de todo tipo. Como bien diría Paul, diría, he vivido muchas cosas del cielo y de la tierra y no pocas del infierno. Es decir, la vida con toda su plenitud.
Y ha ido pasando el tiempo, aprendiendo, estudiando, aprendiendo, cayendo, levantando, rectificando, corrigiendo, cayendo, levantando, aprendiendo, y poquito a poquito algo se va cuajando, algo se va formando. Y una de las cosas, ese estado de paz, de dicha que yo quería, vivir de esa manera imperturbable, sin miedos, sin angustia, sin temor al sufrimiento, sin temor a la vejez, sin temor a la muerte. Ese estado que tanto buscaba, me doy dando cuenta que no está afuera. Me doy cuenta que es nirvana, ¿no? Sin movimiento, es quietud. Y eso es en este mismo instante. En este preciso momento. Sentarse tranquilo. Ahora, eso es. Entonces, pues, entendamos el nirvana no como un objetivo externo, ¿no? Sino como el encuentro con aquella parte nuestra profunda que solo necesita ser reconocida, que solo necesitamos darnos cuenta, ¿no? Entonces, nirvana, sin movimiento. Hay otros, atribuyen los hindúes otra raíz, ¿no? Que la traducen también como desatar o desanudar. Y otros la refieren la palabra nirvana como extinción. Pero, ¿qué es en esencia? ¿Por qué decimos el nirvana es ahora? El nirvana es aquí. ¿Por qué? Porque no es un lugar. Porque es un estado superior de conciencia, en el cual se encuentra la paz, el fin del sufrimiento, el fin del ego. Pero es ahora. Siempre trazo esta línea imaginaria, la línea horizontal del tiempo, la línea vertical de la eternidad. La eternidad corta el tiempo, el punto donde corta la eternidad al tiempo es el ahora. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero subir hacia la eternidad, entre comillas, el punto es el ahora. Le estoy diciendo, el acceso a cualquier cosa es ahora. Y cuando digo ahora, es este preciso momento. Ahorita. Este instante. Yo puedo emocionarme y hablar, y ya me salí. Es conciencia ahora de mi cuerpo, de mi voz, de mis movimientos, de mis pensamientos, de mis deseos, ahora. Quietud ahora. Nirvana, pues, es, como dice Osho, vivir la vida ordinaria, tan atento, tan lleno de conciencia, tan lleno de luz, que todo se vuelve luminoso. Y acá Osho tiene un libro magistral que se llama Nirvana, la última pesadilla. Y él dice que es la última pesadilla porque el ser humano siempre está equivocándose. Como cosifica todo, es decir, como todo vuelve objeto, ya que es la condición de una sociedad materialista, entonces todo lo transforma en objeto. Por ejemplo, a Dios lo transforma uno en un objeto. El cielo es un objeto, un lugar. Pero Dios es el sujeto, quiero decir, está dentro de ti, no está afuera. Igualito con el nirvana. Es un objeto o un lugar hacia dónde llegar.
lo convierte en una gran meta que alcanzar. Y ahí dice él, entonces te meterás en una pesadilla. Entonces el nirvana se convertirá en la última y en la mayor de las pesadillas. Pero si el nirvana está en las cosas pequeñas, en la manera en que vives, en la manera en que transformas cada pequeña actividad en un acto sagrado, en una devoción, entonces tu casa se convierte en un templo. Tu cuerpo pasa a ser morada de la divinidad. Y todo lo que mires, todo lo que toques, será tremendamente hermoso, santo. Entonces, el nirvana es felicidad. No obstante, el nirvana es ahora. El nirvana es aquí. Pero vive atento. Date cuenta de este momento. En este momento, de este momento, date cuenta de ti. Tú que estás escuchando, ¿dónde estás? ¿Qué hacen tus manos? ¿Qué hacen tus pies? ¿Cómo está tu rostro? ¿Cómo está tu columna? ¿Cómo está la energía? ¿La sientes, la vida dentro de ti? ¿Estás ahí? ¿Estás ahora? Eso es todo. Por eso, repito lo que dice bien Osho, nirvana es vivir la vida ordinaria tan atento, tan lleno de conciencia, tan lleno de luz, que todo se torna luminoso. Ya habíamos visto al hablar los 10 toros del Zen, cuando finalmente regresa en el 10º cuadro después de la búsqueda, dice, no, entro a la taberna, entro al mercado y a todos los que miro se iluminan. Esa es la idea. Y es posible, yo te digo que sí es posible ir alcanzando esos estados de no movimiento, de quietud, porque nada más cambia la frecuencia de tu mente. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ansia, un deseo, que luego se convierte en apego, que es causa de sufrimiento, se produce una ligera tensión en la membrana que cubre el cerebro, ¿no? En la meninge. Y la persona, el verdadero meditador, el que sabe, se dará cuenta que a partir de esa crispación surgida por ese deseo en la meninge, esa ligera tensión, porque cuando te duele la cabeza, lo que te duele en realidad es la meninge. Bueno, pero en este caso, el llamado estrés y todo lo demás se deriva y parte de esa sutil ansia, deseo, que termina, como te digo, en apego. Lo que te estoy diciendo es, para meditar hay que comenzar relajando el cuero cabelludo y tratar de que eso penetre más allá. Lo que te estoy diciendo es que sí es posible, entonces, si tú a través del aliento que ingresa y del aliento que sale, puedes empezar a relajar tu cuerpo, en general, tu cabeza en particular, pero sí es posible, ahora, es posible aquí. Ama la vida. La vida es una bendición estar vivos. Es una bienaventuranza. El nirvana está ahora.
El nirvana está aquí. Mira, desde otra óptica, Ponja, que es Papaji, un gran maestro Advaita, discípulo de gran Sri Ramana Maharshi, ¿no? No es Maharishi Mahesh Yogi, él es el maestro de Deepak Chopra, el creador de la meditación trascendental. Estoy hablando de Sri Ramana Maharshi, una de las formas humanas donde la conciencia brilló con más intensidad a través de toda la historia de la humanidad. Papaji es su discípulo. Por ejemplo, él ponía énfasis y decía, no, que el buscador ya está autorrealizado, por lo que ningún esfuerzo debe ser hecho. Si el buscador puede abandonar todos los esfuerzos por un momento, el ego se detiene y el ser se revela, ¿no? He aquí un breve extracto de un satsang, de un encuentro de experiencia de verdad, que capta esa, ¿no?, la esencia del mensaje que quería transmitir el gran Papaji. Él le dice al discípulo, el estudiante pregunta, usted nos está diciendo que que debemos dejar ir, soltar, pero eso es muy difícil. Y Papaji le responde, eso es porque usted tiene la idea de que dejar ir es algo que tiene que hacer. Pasar de un lugar a otro puede ser difícil si el viaje es largo y duro. Pero si usted no tiene que moverse en absoluto, ¿cómo puede ser difícil? Solo renuncie a la idea que usted tiene que hacer algo o llegar a alguna parte. Eso es todo lo que tiene que hacer. La verdad está más allá de cualquier pensamiento, ¿no?, de cualquier concepto o condicionamiento. La verdad es lo que tú eres y solo la verdad es. Así es que abandona tu búsqueda, simplemente aquíétate. No estimules ningún pensamiento, no hagas ningún esfuerzo y la verdad se revelará por sí misma. ¿Por qué? Porque generalmente, acostumbrados a lidiar con el samsara, es decir, en la vida, a pelear, a luchar para conseguir las cosas, a defendernos, ¿no?, donde nos dicen homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre, la sociedad estimula la competencia, ¿no?, desde pequeños, desde el nido, a competir. La sociedad competitiva, el liderazgo y la competencia y el liderazgo. Entonces, para no ser barridos, ¿no?, empezamos a luchar, a defendernos, a aprender cosas, a posicionarnos en la vida, a trabajar nuestra imagen, a afirmarnos, a desarrollar nuestras facultades mentales, emocionales para salir y luchar y salir adelante, triunfar en la vida. ¿Eso está bien o eso está mal? Eso está muy bien. En la vida puedes moverte de esa manera. Es correcto. Pero en el camino espiritual, no. ¿Por qué? Porque si en el camino espiritual tú vas a hacer una práctica, ¿quién la hace? Mira, toda práctica trae consigo un ego que se refuerza. Toda práctica se lleva a cabo a través de los sentidos, ¿no?, y del cuerpo-mente. ¿Y eso qué? Tú te terminas identificando con el cuerpo-mente, ¿no? Porque tú crees que eres tu cuerpo, tú crees que eres tu mente. Y entonces toda acción que realizas, la realizas con el cuerpo-mente, es decir, sigues reforzando el sentido del ego. Y la salida es no ego, la salida es no mente, la salida es no esfuerzo. ¿Entiende?
cualquier identificación es una identificación errónea. Te conviertes en cualquier cosa que pienses. Así es que si piensas en el nombre y la forma, estás pensando en el ego, ego-mente, ego-mente-mundo, ego-mente-mundo, ilusión. ¿De acuerdo? Entonces, acá va la metáfora que alguna vez ya la he compartido. Alguien está sentado en una silla. Si tuviera, y esta es la pregunta que le hace el estudiante a Papayí, si yo tuviera que ponerme de pie de la silla, ¿no? De ponerme de pie de la silla, porque lo que yo quiero es estar sentado en paz. Y yo estoy sentado en una silla, pero estoy inquieto, pero estoy sentado en la silla, ¿no? Pero yo estoy en paz en realidad, mi cuerpo, mi ser en esencia está en paz, pero mi mente es buscadora. Y me pongo de pie y recorro 100 kilómetros para encontrar una silla en la cual sentarme. Entonces ahí es donde él dice, claro que la cosa es difícil. Tienes que ir, moverte, desplazarte, es difícil. Pero si no tienes que hacer nada, si la silla que tú dices que sales a buscar ya está ahí, ya está sentado además, lo único que necesitas es darte cuenta, quedarte quieto, que tu mente ya no desee nada. Pero el ego, el falso yo, es el hacedor, le gusta hacer. Y es ahí donde se genera el problema. ¿De acuerdo? La práctica es directa, es ahora mismo. ¿Cómo? Siendo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? En este mismo instante. En este mismo instante yo regreso, a veces me gana la emoción para transmitir, y eso está bien, siempre y cuando me dé cuenta, pero no me doy cuenta, y luego me doy cuenta en un instante, con cariño naturalmente regreso a darme cuenta. Porque darse cuenta es la forma más básica de definir lo que es la conciencia. Conciencia significa darse cuenta de. Es decir, desarrollar una atención consciente. Y ese estado de paz, de dicha, ese nirvana, como dice Osho, es vivir la vida ordinaria tan atento, tan lleno de conciencia, tan lleno de luz que todo se torna luminoso. De eso se trata, de darse cuenta. Date cuenta de tu cuerpo. Date cuenta de tus pensamientos. Date cuenta de tus emociones. Date cuenta que te estás dando cuenta. Ahora, en este preciso momento, ¿qué te impide? Tú me estás escuchando, yo estoy hablando. ¿Qué nos impide sentir esa paz suprema en este mismo momento? En este preciso instante. Nada. Por eso te repito, la práctica directa es en el ahora mismo, simplemente siendo, sin esperar al siguiente momento o al siguiente pensamiento o a la próxima vida para llevar a cabo algo. La práctica directa es ahora. La práctica directa es el éxtasis de tornar tu cara hacia el ser, de mirar la luz, el sol, la verdad. La práctica directa es honrar tu propio ser. La práctica directa es estar ahora, estar aquí. De eso se trata. No obstante, como te digo, a la mente le gusta
hacer, es la gran hacedora y para el mundo es correcto, hasta cierto punto, sin exagerar, uno de los grandes principios en el templo, en Delfos, existía en el frontispicio, en la entrada, decía, conócete a ti mismo y conocerás la verdad. Y en el otro lado había otro que decía, otro principio, ese es el principio universal, conócete a ti mismo, sé tú mismo, la máxima sabiduría de todos los tiempos, pero estaba acompañado de otro. En el otro lado, en la otra entrada, había unas palabras impresas en lo alto del templo que decía, nada en exceso. Eso es Majjhima Nikaya, eso es el camino medio. Nada en exceso. Estar ahora, estar presente, estar aquí. La clave suprema entonces es nirvana, no vano, movimiento, sin movimiento, la quietud ahora. Si me está por pensamientos, procura irlos refinando. Está que los pensamientos negativos son destructores, aniquilantes, que tienes que convertirlos, transformarlos a través de la verdadera alquimia espiritual. La verdadera alquimia espiritual es la transformación del plomo en oro. Y el plomo son las emociones pesadas, densas, negativas. La ira la puedes transformar, el plomo de la ira en el oro de la pasión. El miedo, el plomo del miedo lo puedes transformar en el oro de la fe. El odio, la crueldad también pueden ser transformadas en amor, compasión. En fin, se trata de eso. Luego, entonces, lo recomendable es tener pensamientos positivos. Eso es si es que es necesario que pienses. Pero yo diría, más que pensamientos positivos, tienes que ir más allá, pensamientos luminosos. Si es absolutamente necesario que pienses, piensa entonces en existencia, conciencia, felicidad. Sat Chit Ananda. Aunque yo reduciría más todavía. Simplemente, si tienes algo que tener en mente y saber, tendrías que saber que todo es el ser y tú eres eso. O todo es Brahman y tú eres eso. O todo es Dios y tú eres eso. Y en el lenguaje que manejamos en nuestra cultura ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, pues, el nirvana está ahora, el nirvana está aquí. Es quietud, silencio, no movimiento. En este preciso momento, ahora y aquí. Yo terminaría pues diciéndote, vive en el ahora y el movimiento se detendrá, porque la mente se detendrá. La mente es movimiento. El cuerpo se mueve en el espacio, la mente se mueve en el tiempo, del pasado al futuro. Cuando vives en el ahora, la mente solita se detiene. No pienses en el pasado y no proyectes en el futuro. Esto que se te está dando en este preciso momento es todo lo que tienes. Permanece allí. Céntrate ahí. Conténtate ahí. En este mismo instante es el único tiempo verdaderamente existencial. No hay nada más. El pasado, ¿qué es? Solamente una memoria. Está en tu mente. Es
polvo rancio acumulado en tu mente, experiencias. Y el futuro no existe, pasado y futuro no existen, solo existe el ahora y el aquí. Despertemos, pues, en este mismo momento. Namaskar.